Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra el pasado. Hoy nos metemos de lleno en un sitio de esos que te transportan, ¿verdad? El Castro de Santa Trega, allí en Aguarda, Pontevedra. Tenemos, varias fuentes que nos dan una imagen arqueológica súper interesante. ¿Sí? Cómo era el poblado, qué comían gracias a esos famosos concheros y, claro, qué objetos usaban en su día a día. Exacto. La idea hoy es intentar escuchar qué nos dicen esas piedras, esos huesos, esos trocitos de cerámica sobre cómo vivían en este poblado castreño tan importante. Ujú. Nos vamos a centrar sobre todo en la época de influencia romana, ¿sabes? Para ver qué nos cuentan los restos materiales sobre su historia, cómo se adaptaron. Vale, pues empecemos por situarnos. Está en lo alto del Monte Santa Trega, ¿no? Una pasada de sitio sobre la desembocadura del Miño. Sí, sí, Se dice que es como el yacimiento tipo, el modelo de la cultura castreña. totalmente. Es una ubicación estratégica clarísima. Controlas el río, que era una vía clave, y controlas la costa. Claro. Y el poblado es grande, ¿eh? Ocupa unos 700 por 300 metros, más o menos. Y tiene una muralla alrededor, aunque, aquí empiezan ya las discusiones interesantes. Discusiones. Yo oigo muralla y pienso en defensa, vamos. Claro, es lo primero que piensas. Pero algunos investigadores, como Peña Santos, que ha excavado mucho allí, sugieren que igual no era solo para defenderse. Ajá. Viendo cómo está hecha, que es relativamente simple, sin fosos potentes ni nada de eso, pues piensan que quizá era más para marcar el espacio del poblado, ¿sabes? Ah, Como un símbolo de hasta aquí llegamos nosotros, más que una fortaleza impenetrable. qué curioso. Y encaja con algo que leí en las fuentes y me chocó, que los campos de cultivo y donde marisqueaban estaban a más de 1 kilómetro. Eso es. Refuerza la idea de que preferían el control visual a la comodidad para ir a por la comida, ¿no? Precisamente. A ver, vivir ahí arriba significaba un esfuerzo diario brutal. Para subir agua, comida, leña. Tenía que haber una razón de peso. Y el control del territorio parece la más clara. Ya. ¿Y sobre cuándo vivieron allí? Pues las excavaciones más recientes, las de Peña Santos, por ejemplo, dicen que el momento de mayor auge, lo que vemos hoy, coincide con la llegada de Roma. Ajá. O sea, hablamos desde finales del siglo I antes de Cristo, época de Augusto más o menos, hasta mediados del I después de Cristo. ¿Y cómo se sabe eso con tanta precisión? ¿Qué pistas usan? Pues la clave son los objetos que vienen de fuera, los importados, que aparecen mezclados con lo de ahí. Sobre todo la cerámica romana. Ah, claro. Han encontrado trozos de ánforas muy concretas, como las que traían aceite de la Bética, del sur, las famosas Haltern 70. Ujú. Esas ánforas son como marcadores temporales para nosotros. Nos dan fechas bastante fiables. Y luego también monedas, trozos de vidrio, claramente romanos. O sea que el comercio llegaba. Estaban conectados con el imperio. Sin duda. Pero ojo, ¿eh? Eso no quiere decir que antes no hubiera nadie allí. Hay pistas de ocupaciones anteriores. Ah, sí. Sí, piezas de piedra reutilizadas en las casas, algunos tipos de cerámica más antiguos que mencionaron ya investigadores como Bous-Abreu o Cuevillas hace décadas. Ya. Y algo que nos lleva muchísimo más atrás, los petroglifos. Hay grabados en roca allí mismo, con dibujos geométricos, que son del Calcolítico. El calcolítico. La edad del cobre. Miles de años antes. Miles de años, sí. Esos grabados nos dicen que el monte ya era importante mucho antes del castro que vemos. El poblado galaico-romano es, un capítulo muy importante, pero solo un capítulo de la larga historia de ese lugar. Entendido el marco. Vamos a uno de los temas que más me fascina de las fuentes. La comida. Se habla mucho de los concheros. Explícanos un poco qué son y por qué dan tanta información. Ya los mencionaban los pioneros, ¿no? Calvo, Obermeier. Sí, desde el principio llamaron la atención. Los concheros son, básicamente, los vertederos de la época. Ajá. Acumulaciones de basura orgánica, donde lo que más abunda, claro, son las conchas de marisco. Pero también hay huesos de animales, espinas de pescado, cerámica rota. Es como mirarles la basura para saber qué comieran. Exacto. Son una ventana directa a su dieta y a su economía. En Santa Trega hay varios localizados, fuera y dentro de la muralla. Algunos muy famosos, como el de la Puerta Sur, que ya excavaron López García y Mergelina en los años 20 y 30. Vale, ¿y qué animales de tierra comían? Una fuente analiza restos de varios sitios. Del Museo de Vilalba, de la Puerta Norte. Pues mira, el análisis de los huesos grandes, la macrofauna, muestra algo muy claro. La base eran las ovejas y las cabras. Los ovicaprinos, vamos. Han identificado la oveja, Ovisaries, Ujú. y también el ganado vacuno, Bos taurus.
Lo interesante es que las ovejas y cabras suelen ser animales jóvenes. Ah, para carne, imagino. Eso parece, sí, principalmente para carne. ¿Y las vacas? Los bóvidos, en cambio, suelen ser más adultos. Y eso. Bueno, eso sugiere que no eran solo para comer. Probablemente los usaban para trabajar, para tirar del arado en los campos de abajo, Claro. o para sacar leche y otros productos. Una gestión ganadera bastante completa, la verdad. ¿Tiene lógica? ¿Alguna sorpresa entre los huesos? ¿Algo que no fuera lo típico? Pues sí, un par de cosas curiosas. Primero, que apenas hay cerdo doméstico. Muy pocos restos de sus domésticos. Qué raro, ¿no? Sí, contrasta con otros sitios. Y lo otro, aún más anecdótico pero muy interesante, encontraron un único hueso, un húmero, de gallina doméstica. Una gallina. Anda. Es de las pruebas más antiguas de gallinas en los castros gallegos. Parece que no eran muy comunes al principio. Qué bueno. ¿Y la caza? Con tanto monte, pensarías que cazarían ciervos, jabalíes. Pues esa es la otra gran ausencia. Casi no hay restos de animales salvajes cazados. ¿En serio? Sí, aunque en excavaciones antiguas se mencionó algo de jabalí o ciervo, los análisis más modernos lo ponen en duda o lo ven como algo súper puntual. Parece que la caza no era importante para su economía en esa época. Ya. Y esto cuadra con lo que se ve en otros castros del noroeste ya en tiempos romanos, muy centrados en la ganadería y el mar y poco en la caza mayor. Dejamos la tierra entonces y nos vamos al mar. Que con esas vistas los concheros tienen que estar llenos de pistas marinas, ¿no? Totalmente. La cantidad de conchas, la malacofauna que decimos nosotros, es brutal. Es la prueba de que explotaban a tope la costa rocosa que tenían justo debajo, al oeste. ¿Y qué era lo más común? Pues los protagonistas son las lapas, del género Patela, los mejillones, Mytilus edulis, y los percebes, Polycipes cornucopia. Muchísimos. Ajá. También salen erizos de mar, Paracentrotus lividus, y caracolillos varios, como los vígaros. Y mencionan varios tipos de lapas. Vulgata, intermedia, áspera. ¿Eso nos dice algo más? Sí, claro. Esa variedad es interesante porque cada tipo de lapa vive a una altura diferente en la roca, en la zona que cubre y descubre la marea, ¿sabes? Sí. Que aparezcan todas, incluso las que viven más abajo, donde rompen más las olas, como la intermedia y la áspera, pues indica que no cogían solo lo más fácil de arriba. Ya veo. Bajaban y aprovechaban toda la roca que quedaba al aire con la marea baja. Conocían perfectamente las mareas y dónde estaba cada cosa. Un conocimiento del medio muy fino. O sea que sabían lo que hacían. Y hay un detalle sobre el tamaño de los mejillones que me pareció increíble en una de las fuentes. Comparan los antiguos con los de ahora. Ese es un punto buenísimo. Y sugiere que eran bastante listos gestionando el recurso. Resulta que las lapas antiguas y las de ahora son más o menos del mismo tamaño. ¿Vale? Pero los mejillones de los concheros eran en general bastante más grandes que los que encuentras hoy en las rocas más cercanas al castro. ¿Y eso? ¿Eran más grandes antes por naturaleza o...? Pues no tiene por qué. El estudio lo compara con otra zona un poco más lejos, donde hoy sí hay mejillones grandes. Y lo que sugiere es que, bueno, que la gente del castro igual no recogía en cualquier sitio. Ah. Quizá iban a zonas concretas donde sabían que crecían más grandes, o igual dejaban descansar las zonas más cercanas para que se recuperaran. ¡Ostras! Implica una estrategia, ¿sabes? Un conocimiento ecológico para que el recurso les durara. No era llegar y arrasar. Vaya, eso sí que rompe la idea de simple recolección. Casi como un marisqueo sostenible primitivo. ¿Y pescaban? ¿Han salido anzuelos o algo? Sí, la pesca también era importante. Han aparecido anzuelos de bronce, la herramienta directa. Ajá. Y analizando las espinas y otros restos de peces, la ictiofauna, han identificado especies como la mojarra o chaparrela, la maragota, Peces de roca, ¿no? eso es, la lubina o robaliza también, y algún pez de la familia del bacalao como fanecas o badejos. Todos peces típicos de fondos rocosos de la costa. ¿Y se podían pescar desde allí cerca? Sí, perfectamente. Desde las rocas o con barcas pequeñas, muy cerca de la orilla, con anzuelo y sedal o pequeños palangres. Técnicas sencillas. Entiendo. Lo que es curioso es que no han encontrado apenas restos de peces de río, como salmones o truchas. Y eso que el Miño está ahí al lado. ¿Y por qué podría ser? Pues, a ver, podría ser que esas espinas se conserven peor, son más frágiles, o simplemente que en las zonas excavadas no han aparecido. Por cómo se hizo el muestreo, no siempre se encuentra todo. Claro, la arqueología tiene esas cosas. Bueno, hemos hablado un montón de comida, que nos da una visión muy pegada al terreno y al mar, pero ¿cómo era el poblado? ¿Qué aspecto tenía ese sitio al que subían cargados de marisco y pescado? Pues debió ser un hervidero de gente, muy poblado.
Las excavaciones han descubierto los cimientos de piedra de cientos de casas. ¡Cientos! Sí, sí. Son las típicas casas castreñas, redondas u ovaladas en su mayoría. Hoy puedes ver reconstrucciones allí mismo que intentan mostrar cómo serían. Con el techo de paja, ¿no? Eso es, con muros de piedra y techos cónicos de paja o algo similar, como las payozas que aún se ven en algunas zonas. Imagina la estampa desde abajo. Debía ser impresionante. Sí, sí. Y dentro de esas casas, en el día a día, ¿qué usaban? Mencionaste antes cerámica, vidrio, monedas. El museo que hay allí mismo, el Masat, tendrá piezas clave, supongo. Claro, el Masat guarda hallazgos fundamentales, no solo para saber de cuándo es el poblado, sino para entender su cultura, su sociedad. Tienen la cerámica común castreña, la hecha a mano o a torno lento. Ujú. Y esas importaciones romanas que decíamos, ánforas, vajilla fina, vidrio, monedas. Pero también hay piezas únicas. Por ejemplo, puñales de bronce de los de Antenas. Ajá, ¿y esos qué indican? Pues se suelen interpretar como símbolos de estatus, quizá de guerreros o de las élites del poblado. Objetos que marcaban diferencias. Ya, como objetos de poder. Posiblemente sí. Y también mucha orfebrería. Torques, esos collares rígidos tan típicos de aquí. Ah, los torques. Brazoletes, piezas que muestran riqueza y un trabajo artesanal muy bueno. Y claro, no podemos olvidar la famosa cabeza de piedra, el cabezón do Trega. Sí, la he visto en fotos. Es muy particular. Mucho. Una escultura en granito con unos rasgos, bueno, toscos pero muy expresivos. Es un ejemplo genial del arte castreño. Leí también sobre unas hachas de bronce y una especie de pesa encontrada en un conchero que dio que hablar. Sí, las hachas de bronce también aparecen. Planas, de talón. En otros sitios de Europa a veces se piensa que no eran solo herramientas, sino objetos de prestigio o incluso ofrendas. Interesante. Y lo de la pesa, bueno, es un simple canto rodado de cuarcita con unas muescas. Salió en un conchero de la Puerta Norte. Y se pensó que era para las redes de pesca. Esa fue la primera idea, claro. Con tanta pesca, parecía lógico. Pero estudios más recientes, pues lo ponen en duda. ¿Por qué? Pues porque lo comparan con las pesas que usan hoy los pescadores de aguarda, y no se parece mucho ni en forma ni en tamaño. Y además, es que han aparecido cantos así con muescas en otros castros muy de interior. Ah, claro, ahí no tendría sentido. Exacto. Así que no está claro para qué servía. Igual era un martillo, un alisador para cerámica, un peso de telar, quién sabe. Nos recuerda que interpretar las cosas del pasado, pues a veces tiene su miga. Es verdad, no siempre lo más obvio es lo correcto. Bueno, pues si juntamos todas estas piezas del puzzle arqueológico, ¿qué foto general nos queda de la vida en Santa Trega en su época buena? Pues nos queda la foto de una comunidad castreña enorme. Algunas estimaciones hablan de miles de personas viviendo allí, ¿eh? Entre 3.000 y 5.000 en su pico. Una barbaridad para la época. Impresionante. Una comunidad que eligió a conciencia un sitio súper estratégico, dominando el estuario y la costa, y que desarrolló una economía mixta, pero muy, muy adaptada a ese entorno tan especial. Una economía de dos patas, ¿no? Tierra y mar. Justo. Por un lado, una ganadería potente y bien llevada. Ovejas, cabras, vacas. Para carne, leche, lana, trabajo. Y por otro, una explotación del mar también intensiva y, como vimos, sorprendentemente lista. Con ese marisqueo selectivo y la pesca. Eso es. Y todo esto, con el curro que debía ser subir y bajar el monte todos los días con la carga. Ya me imagino. Y todo esto mientras Roma ya estaba por aquí. Se nota que llegaban cosas de fuera, las ánforas, las monedas, pero parece que mantuvieron mucho de lo suyo. Esa es una de las cosas más fascinantes de Santa Trega y de otros castros parecidos. Es un ejemplo perfecto de cómo interactuaron las culturas. Ajá. Adoptan productos romanos, quizá algunas técnicas como el torno para la cerámica, se meten en las redes comerciales del imperio. Pero a la vez mantienen su identidad, la forma de sus casas, sus adornos como los torques, su cerámica de siempre, sus maneras de buscarse la vida tan pegadas al terreno. No fue una simple conquista cultural, digamos. Para nada. Fue un proceso mucho más complejo, de adaptación, de mezcla, de crear algo nuevo, galaico-romano. Y sin olvidar, como decías al principio, que todo esto se levanta sobre un lugar que ya tenía memoria, con los grabados de la Edad del Cobre. Le da todavía más profundidad. Sin duda. Ese monte ya era especial mucho antes de Roma. Para ir terminando, ¿qué reflexión final o qué idea clave nos deja Santa Trega? Pues yo creo que Santa Trega nos obliga a ver a estas sociedades castreñas galaico-romanas con más complejidad.
No eran comunidades aisladas, ni atrasadas, ni que simplemente copiaran lo romano. Ujú. Lo que vemos es una sociedad súper dinámica, que conocía su entorno natural al dedillo, que sabía gestionar sus recursos de forma eficaz y sostenible, podríamos decir, Sí. que participaba en redes comerciales amplias y que supo adaptarse a un sitio exigente combinando tierra y mar de forma inteligente. Quizá la reflexión es esa, cómo la arqueología, mirando con paciencia cosas tan humildes como una concha, un hueso o un trozo de cerámica, nos permite reconstruir esas vidas, romper estereotipos y entender mejor la complejidad del pasado. Ya. Y claro, recordar que Santa Trega aún tiene mucho que contar. Seguro que futuras investigaciones nos darán más sorpresas. Un testimonio increíble de cómo adaptarse y mantener una identidad, grabado en la piedra y en lo cotidiano. Ha sido un viaje fascinante. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Fragmentos del Tiempo. Hasta la próxima exploración.